Hola, hola, mis queridos amantes del chismecito y las noticias del corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, y créanme, hoy tenemos una bomba. Yo soy Tu Nombre, su fuente favorita de exclusivas y revelaciones impactantes, y estoy emocionadísima de tenerlos aquí, un día más, en Y Nombre de tu canal. Hoy vamos a hablar de un nombre que resuena fuerte en el mundo del cine y la televisión, un hombre que ha conquistado corazones con su talento y su carisma arrollador, Can Yaman. Sí, ese Can Yaman que nos roba el aliento con cada aparición en pantalla. Pero hoy no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, ni de sus romances, que ya sabemos que dan mucho de qué hablar. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho más personal, mucho más íntimo y, para ser honesta, bastante oscuro. Y es que prepárense porque hoy les traigo una revelación que ha sacudido los cimientos de la vida del actor turco. Una confesión desgarradora, hecha nada menos que por su propia madre. Sí, lo escucharon bien. Gülden Yaman, la mujer que le dio la vida, ha decidido romper el silencio y contar algo que ha mantenido oculto durante años, algo que ha marcado profundamente la vida de su hijo. Antes de que nos sumerjamos en esta historia impactante, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Su cariño es mi mayor motivación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia de esta confesión ha corrido como la pólvora en los medios turcos e internacionales. La revista Hola Turquía fue la encargada de publicar la entrevista exclusiva con Gülden Yaman, y las declaraciones son, sencillamente, impactantes. Nos han llegado copias de la revista y, créanme, la entrevista es de lo más jugosa. En la entrevista, Gülden Yaman se muestra vulnerable y arrepentida. Reconoce que durante mucho tiempo guardó silencio por miedo, por vergüenza y por proteger a su hijo. Pero ahora siente que es el momento de contar la verdad, aunque duela, aunque remueva heridas del pasado. Según sus propias palabras, ya no puedo seguir cargando con este peso. Can merece saber la verdad, y el público también merece conocer la historia completa. Según relata la madre de Can Yaman, durante la infancia del actor, la familia atravesó una situación económica muy precaria. Su padre, un empresario en ese momento, llamado Gülden Yaman, sufrió una serie de reveses financieros que los llevaron a la ruina. Pasaron de vivir en una casa lujosa con piscina y personal de servicio a tener que mudarse a un apartamento pequeño y humilde en un barrio menos privilegiado de Estambul. Esta situación, obviamente, generó mucha tensión en la familia, y no solo por la pérdida de comodidades, sino por el impacto emocional que significó para todos. Recordemos que Can Yaman en ese momento era un niño pequeño, apenas comenzaba a entender el mundo que le rodeaba. Pasó de tener juguetes caros y clases particulares a tener que compartir habitaciones y asistir a escuelas públicas con recursos limitados. Este cambio drástico sin duda lo marcó profundamente y aunque no lo demuestre públicamente, es muy probable que aún conserve recuerdos dolorosos de esa época. Pero lo más grave, según Gülden Yaman, es que esta crisis económica llevó a su marido, el padre de Can, a desarrollar problemas con el juego. Al parecer, en un intento desesperado por recuperar su fortuna, empezó a apostar compulsivamente en casinos y juegos de azar online. Y como suele suceder en estos casos, en lugar de solucionar el problema, lo empeoró aún más. Las deudas se acumularon, las discusiones se volvieron más frecuentes y la estabilidad familiar se desmoronó. Gülden cuenta que vivieron momentos muy difíciles. Su marido se volvía cada vez más irascible y distante. Llegaba tarde a casa, a veces ni siquiera aparecía. El ambiente en la casa era tenso y agobiante. Las paredes, según cuenta Gülden, parecían susurrar reproches y frustraciones. Y lo peor de todo, según confiesa, es que Can, siendo apenas un niño, presenciaba todas estas situaciones. Él veía cómo sus padres discutían, cómo su padre se hundía cada vez más en el juego y cómo su madre luchaba por mantener la familia a flote, buscando trabajos a tiempo parcial para poder comprar comida y pagar las cuentas básicas. Recuerden que hablamos de un niño pequeño, un niño que debería estar jugando y disfrutando de su infancia, pero que en cambio, se veía obligado a presenciar el sufrimiento de sus padres y a sentir la angustia de la precariedad económica.
Esa imagen de su madre trabajando incansablemente para sostener la familia vio ser muy impactante para él. Pero la confesión más impactante de Gulden Yaman es que en un momento de desesperación, ella consideró seriamente la posibilidad de divorciarse de su marido. Según cuenta, llegó a contactar a un abogado y a iniciar los trámites de separación. Incluso llegó a buscar un apartamento pequeño y barato donde podría vivir con Khan. Sin embargo, finalmente se arrepintió. Decidió darle una segunda oportunidad a su matrimonio, pensando en el bienestar de su hijo Khan. Pensé que si nos divorciábamos, Khan sufriría mucho, explica Gulden Yaman en la entrevista. Quería que tuviera una familia unida, un hogar estable. Sabía que un divorcio lo marcaría para siempre. Así que decidí quedarme a pesar de todo. La decisión, según cuenta, fue la más difícil de su vida. Se sintió atrapada entre su propio deseo de ser feliz y la necesidad de proteger a su hijo. Esta decisión, según reconoce la propia Gulden, tuvo un costo muy alto. Tuvo que soportar años de sufrimiento, de angustia y de incertidumbre. Tuvo que lidiar con la adicción de su marido, con sus deudas y con su mal humor. Y lo que más le duele, según confiesa, es que Khan tuvo que presenciar todo esto. Él vio cómo su madre se sacrificaba por él, cómo luchaba por mantener la familia unida, a pesar de las dificultades. Vio cómo su sonrisa se apagaba y cómo sus ojos reflejaban tristeza y cansancio. Además, Gulden revela en la entrevista que en varias ocasiones, tuvo que pedir dinero prestado a familiares y amigos para poder pagar las deudas de su marido. A veces incluso tuvo que vender algunas de sus pertenencias más preciadas para poder llegar a fin de mes. Todo esto sin duda, la afectó profundamente y la dejó con una sensación de frustración y desesperanza. Pero, ¿cómo ha reaccionado Khan Yaman ante esta confesión de su madre? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Su representante ha emitido un comunicado en el que pide respeto a la privacidad de la familia y solicita a los medios de comunicación que no especulen sobre el tema. El comunicado es muy breve y formal, lo que ha alimentado aún más la especulación sobre la reacción del actor. Sin embargo, fuentes cercanas al actor aseguran que Khan Yaman está muy afectado por las declaraciones de su madre. Al parecer, él siempre supo que su infancia no fue fácil, pero desconocía la gravedad de la situación. Descubrir ahora que su madre consideró seriamente la posibilidad de divorciarse y que él fue el motivo por el que ella decidió quedarse, ha sido un golpe muy duro para él. Se siente, según estas fuentes, responsable del sufrimiento de su madre y culpable de haber tenido una infancia tan difícil. Algunos medios turcos incluso especulan con la posibilidad de que esta revelación haya afectado la relación entre Khan Yaman y su padre. Al parecer, el actor siempre ha tenido una relación distante con su progenitor, y esta confesión de su madre podría haber profundizado aún más esa distancia. Se dice que Khan Yaman está muy decepcionado con su padre y que le cuesta perdonarle el daño que causó a su familia. Además, hay quienes sugieren que la dura infancia de Khan Yaman podría haber influido en su personalidad y en su forma de relacionarse con los demás. Su fama de hombre impulsivo y temperamental podría ser, según estos analistas, una consecuencia de las inseguridades y traumas que arrastra desde su niñez. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que esta historia nos muestra una faceta muy humana de Khan Yaman. Nos revela que detrás de la estrella de cine, del galán que conquista corazones, hay un hombre que ha tenido que superar dificultades y que ha cargado con el peso de los problemas familiares. Esta revelación nos permite comprender mejor su personalidad y su trayectoria profesional. Esta historia también nos recuerda la importancia de la familia, del amor incondicional y del sacrificio. Nos muestra cómo una madre es capaz de hacer cualquier cosa por proteger a su hijo, incluso renunciar a su propia felicidad. Y nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza, siempre hay una luz al final del túnel. Y es que a pesar de todo lo que ha vivido, Khan Yaman ha logrado convertirse en un hombre exitoso, en un actor reconocido a nivel mundial. Ha demostrado que con esfuerzo, dedicación y talento, se pueden superar los obstáculos y alcanzar los sueños. Su historia es un ejemplo de superación personal y de resiliencia. Quizás esta dura experiencia en su infancia haya sido lo que le ha dado la fuerza y la determinación para llegar a donde está hoy. Quizás el saber que su madre se sacrificó por él, lo ha motivado a dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto, en cada papel que interpreta. Quizás el dolor que sintió en su niñez lo ha convertido en un actor más empático y sensible, capaz de conectar con el público de una manera muy especial.
Sea como sea, lo cierto es que la historia de Can Yaman es una historia inspiradora. Una historia de superación y de resiliencia. Una historia que nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Y que con el apoyo de la familia y la fuerza interior, se pueden superar los obstáculos y alcanzar los sueños. Y ahora, mis queridos amigos, me gustaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les parece la confesión de la madre de Can Yaman? ¿Creen que ha hecho bien en revelar estos detalles de su vida privada? ¿Cómo creen que afectará esta revelación a la relación entre Can Yaman y sus padres? ¿Creen que esto cambiará la imagen que tenemos de él? ¿Les parece que esto justifica su temperamento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. En resumen, en este vídeo hemos explorado la impactante revelación de la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, quien confesó los difíciles momentos económicos y personales que la familia atravesó durante la infancia del actor. Compartió cómo la adicción al juego del padre de Can los llevó a la ruina y cómo ella consideró el divorcio, pero finalmente decidió quedarse por el bienestar de su hijo. Esta confesión ha sacudido la vida de Can Yaman, revelando una faceta vulnerable y humana detrás de la estrella que todos conocemos. Hemos analizado las posibles consecuencias de esta revelación en la relación de Can Yaman con sus padres y en su propia personalidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que aquí en nombre de tu canal, siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y las entrevistas más exclusivas. Y recuerden, nadie se salva de un buen chismecito. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió la confesión de la madre de Can Yaman? ¿Qué opinan de la reacción del actor? Quiero saberlo todo. No se corten. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ustedes son los que hacen que esto sea posible. Muchísimas gracias por estar ahí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme es mucho más divertida. Nos vemos.